el señor Darío Vicente Herrera, ex ministro de Transporte y Obras Públicas, también ex ministro de la Vivienda y actual presidente de Manaví Development and Investment Corporation, por supuesto, MDI Corp, que hace noticia no solamente en Manaví, sino al mundo entero. Gracias por el tiempo, maestro y amigo, bienvenido. Querido Andrés, ¿cómo estás? Un gusto y saludos a toda tu audiencia. Bien. ¿Qué necesita Manta para complementarse a la idea de un megapuerto? Esto que ha hecho noticias 2 semanas en plataformas digitales por la intención de varios gremios que han hecho llegar, dicen ellos, la propuesta, yo todavía no la he visto como tal, tengo que ser muy honesto, a la gobernadora de Manaví. La gobernadora de Manaví prometió entregar la propuesta a la presidencia y que la presidencia haga llegar esto a las manos de inversionistas en Estados Unidos, o más particularmente al presidente Trump. No sé qué tan viable podría llegar a ser esto, no quiero ser pesimista en lo absoluto, pero ese es el recuento que tenemos. ¿Qué reflexión le merece esto? Usted, que es un hombre que está muy activo en la coyuntura, seguramente lo ha visto, y queremos escuchar su reflexión. Gracias, Andrés. Saludo a tu audiencia de nuevo. Sí, efectivamente he estado al tanto y viendo las noticias de las últimas 2 semanas y las iniciativas de varios gremios, asociaciones y voceros de la provincia sobre la demanda o la solicitud, aprovechando el viaje del presidente Noboa a la cumbre de países aliados con los Estados Unidos el pasado fin de semana. Y me parecía interesante el aprovechar esa coyuntura para poder presentar algo. No, personalmente no creo que es el momento o el foro como para hacerlo, pero bueno, independientemente de eso, me parecía a mí una idea interesante. ¿Qué es lo rescatable de esto, creo, Andrés? He oído por primera vez varios grupos que en algún momento estuvieron inclusive de manera opuesta a ciertas iniciativas como esta, por fin trabajar sobre una idea similar, por lo menos. ¿Okay? Y más allá del puerto, creo que están trabajando sobre el concepto de algo que desde MDI hemos venido trabajando en los últimos 2 años, y es el concepto de hub logístico Manaví, con el afán de convertir a Manaví en un destino de inversión internacional. Y eso sí me parece súper importante, porque como que nuestro trabajo da frutos a final de cuentas, no convenciendo a los gremios que lo tienen que hacer, sino marcando ese norte, como ese faro que alumbra, de manera de que muchas organizaciones de manera independiente se sumen a esta causa y a este propósito. No lo digo solamente por las 4 gremios y cámaras que firmaron el documento acompañando la solicitud y le entregaron a la gobernadora. No, me sumo también a esto la iniciativa, por ejemplo, de empresarios de Puerto Viejo, con un proyecto denominado Puerto Viejo Hub, que en algún momento se llamaba CIAL, como un centro de logística agroindustrial, y también de iniciativas muy similares que he oído están sonando ya en Chone, por ejemplo, lideradas por ciertos grupos económicos y su alcalde, Leonardo Rodríguez. Entonces, todo esto es música para nuestros oídos en ese propósito de convertir a Manaví en destino de inversión y de un hub regional logístico. Ahora, tú me preguntabas qué se necesita para complementarse. Y no es solamente de que se le pida a un presidente de una nación poderosa, bajo una coyuntura geopolítica importante, de que motive o mire los ojos hacia el Ecuador, esta posición geográfica importante para la construcción de un puerto. Ciertamente la geopolítica es importante, es uno de los componentes, pero no es necesariamente el principal. Yo quiero quizás decirte que hay algunos componentes aquí, y uno de los más importantes definitivamente es la conectividad marítima. Y recién, luego de 3 años, según he visto en la prensa recientemente, a partir del mes de septiembre ya vamos a tener a la empresa Maersk recalando en Manta para llevar carga containerizada. Y eso sí es importante, porque es la primera, nuevamente luego de 3 años,
esta naviera regresa al puerto de Manta para recibir carga o para dejar carga. Entonces, por ahí deberíamos empezar. Y aquí es siempre, Andrés, que es primero el huevo o la gallina, ¿no es cierto? Hay varios componentes, ¿no? No es solamente el puerto de aguas profundas, la posición geográfica y tener esta infraestructura de gran escala para convertirse en este hub internacional. También debemos procurar, como manavitas, pensar en una solución integral o un proyecto integral que incluya zonas logísticas detrás del puerto de Manta. Estoy hablando de zonas francas logísticas, estoy hablando de centros de distribución, áreas de consolidación y desconsolidación de contenedores, entre otros, ¿ok? Y, por supuesto, la instalación de industrias de valor agregado, ¿ok? No estoy de acuerdo en ciertas voces por ahí que solamente dicen, ¿sabes qué? Es que el puerto nuevo tiene que ser absolutamente de transferencia de carga. Ciertamente puede ser de transferencia de carga. Yo no creo que es solamente para transferencia de carga, sino que necesita complementarse con carga desde el alrededor del puerto, ¿no es cierto? Y también con conectividad a través de ese puerto hacia la región. Es decir, si hablamos de un hub, necesitamos tener conectividad muy importante hacia Quito, hacia Guayaquil y sobre todo hacia la Amazonía y revivir ese proyecto importante que era con la conectividad entre Manta y Manaos para poder acceder al mercado de Brasil y sobre todo el mercado de Colombia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué necesitamos? Buenas autopistas. Y ahí debemos comenzar por el principio y hacernos la pregunta, que seguramente la vas a hacer más tarde, es qué pasa con la Manta Quevedo, por ejemplo. Sí, de acuerdo. Proyecto que es importantísimo y que de hecho es parte de esa ruta entre Manta, la conectividad entre Manta y Manaos, comienza con la Manta Quevedo y ahí en adelante, ¿no? También necesitas tú, Andrés, cierta masa crítica de carga, ¿cierto? Y es lo que nosotros no tenemos ahora y que con la Manta Quevedo efectivamente se logra, y es poder sacar parte del 42% del banano del país que se produce en la provincia de Los Ríos a través del puerto de Manta, y que hoy ese 100% está saliendo por los puertos de Guayaquil y de Puerto Bolívar. De acuerdo, y De ahí lo Manta no interrumpo, sale maestro absolutamente amigo. nada. Y ahí justamente para que usted complemente esta reflexión, porque usted conoce la importancia de la Manta Quevedo. Cuando usted fue ministro también se hablaba de la misma, y usted en más de una ocasión ha compartido en plataformas digitales de que sobre ciertos proyectos, hablando por ejemplo en vialidad, se siente muy bien que este gobierno haya decidido tener una política de Estado, es decir, cierta continuidad sobre lo que dejaron ustedes en su momento en el gobierno del presidente Lasso, para que no se trastoquen las intenciones de progreso, en este caso en el orden vial. Allí sobre esa reflexión, ¿cuál es el estado de la Manta Quevedo? Uno. Y lo otro, cuando yo escribí sobre esto en plataformas digitales, hubo gente que me dijo, Andrés, pero es obvio que una vez que se dé el megapuerto, se tendrá que entregar a un privado para que realice las vías. ¿Eso es correcto? ¿No debería ser primero las vías a través de una delegación entre el Estado y un privado? O el Estado, como si se quiere. Yo no creo que el Estado lo pueda complementar, dicho sea de paso, tiene que haber un inversionista. Eso ya ha quedado demostrado con el paso del tiempo, la eficiencia y la inversión, conjunto con el Estado. Pero esa reflexión de que es lógico, pues viene la inversión del puerto, se arreglan las vías, ¿es lo correcto? ¿O debería de ser primero que la fuerza política que se está teniendo ahora para tener ese acercamiento con presidencia y presidencia también con inversión internacional, se la utilice para arreglar las vías? ¿Eso primero, o esperamos a que venga la inversión privada sobre un posible megapuerto, el sueño de un megapuerto, y que esa inversión, pues bueno, ya después se encargue de las vías? Andrés, no soy historiador y no tengo todos los detalles, pero uno de los componentes por los cuales la Hutchison decidió retirarse por ahí en el año 2009 Sí. de la concesión del puerto de Manta fue la incapacidad del gobierno nacional de cumplir con ciertos compromisos, entre ellos el acceso de la vía Manta Quevedo para poder traer carga desde el interior del país hacia el puerto de Manta. Entonces, nuevamente, vamos ya para 20 años de eso, ¿no es cierto? 15 años.
y estamos en la misma situación. Yo te voy a decir lo que nosotros hicimos desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. En algún momento, me acuerdo el presidente de la República, el presidente Lazo, preocupado por la vialidad del país, ciertamente con recursos escasos tuvimos que priorizar ciertas obras. Y él siempre mencionaba, Darío, necesitamos resolver la Guayaquil-Machala, está concesionada, todo un tema. Busquemos solución para la Guayaquil-Quito, Guayaquil-Cuenca sobre todo, pero una solución definitiva que eventualmente la conseguimos con la Korea Expressway Corporation, empresa pública del gobierno de Corea que está haciendo los estudios ahora, y aplaudo la continuidad del gobierno nacional en seguir con eso que se ha firmado en el gobierno del presidente Lazo en marzo del 2023. El quinto puente que dejamos nosotros avanzada la negociación con la CCC, con la Canadian Commercial Corporation, que también están trabajando ahora con el gobierno nacional. O sea, todo, qué lindo ver esa continuidad, ¿no es cierto?, el gobierno a gobierno. Yo me acuerdo haberle dicho al presidente Lazo, le dije, presidente, la Manta Quevedo. Me dijo, sí, tú eres manabita. Me dijo, claro que sí. Y la pusimos como prioridad. Tan prioridad fue, Andrés, de que hoy por hoy es la única vía, bueno, esa y la PIFO lleva esa, que tienen ya prefactibilidad terminada y entregada por parte del Banco Mundial, que tiene informes del Ministerio de Infraestructura y Transporte, que ya pasó a Finanzas y que entiendo, Finanzas ya también dio su dictamen favorable de sostenibilidad y riesgo fiscal, pero eso está ahí desde finales del año 2024 y ha pasado todo el año 2025 y no ha existido ese avance necesario. Y ahí sí hay que, quizás por la transición, el tema electoral, etcétera, no sé cuál es el taco ahí o por qué se detiene eso, pero es algo que sí, las fuerzas de Manabí deben reclamar y decir qué está pasando con ese proceso de concesión. Luego de la prefactibilidad y de que el Finanzas dé sus informes de sostenibilidad y riesgo fiscal, que básicamente lo que dice es lo que me toca poner a mí como Estado, aquí tengo la forma de hacerlo y me comprometo a hacerlo. Básicamente es, aquí bloqueo estos fondos, por decir. Entonces, en ese momento se tiene que iniciar los estudios de factibilidad, que me parece estaban ya contratados con el IFC, el International Finance Corporation del Banco Mundial, y luego de eso sacar este proceso a licitación pública. Pensábamos que eso podía ser en este año mismo, 2026 finales, o el 2027, para un proceso de adjudicación y que empiece la construcción de esa vía que demorará 2 o 3 años hasta que esté totalmente expedita de acuerdo a los estudios realizados. Eso es lo que hay que empujar. Sí, sí. Y no es que tiene que ser antes o después, pero ojo, 15 años llevamos con lo mismo. Y aquí hay una reflexión básica, ¿no? Pensamos en decir, bueno, es que somos hub y queremos el hub y perfecto, está bien, no hay problema, me parece correcto. Pensemos en algo, Andrés. El puerto de Manta está concesionado actualmente. ¿Ok? Y no es que digo que no se necesita un nuevo puerto al lado, lo que digo es que, ojo, hay un contrato de concesión. Y ese contrato tiene o debe tener un marco institucional que ofrezca cierta estabilidad para ese inversionista. Y también, si ustedes se ponen a revisar el contrato, no es que dice que hay una exclusividad, pero sí hay una exclusividad en el sentido del respeto a ese equilibrio económico que tiene esa concesión, donde el Estado garantiza ciertas condiciones para la inversión y obviamente en su momento cuando estas condiciones cambien, por ejemplo, me quiero convertir en un hub regional y ya no en las proyecciones iniciales como tiene el contrato, pues se le tiene que dar el chance a ese concesionario de proveer las condiciones y las inversiones necesarias para que eso suceda. Pero eso no ha sucedido todavía. ¿Okay? Entonces, mal haríamos nosotros en decir, es que mañana necesito un puerto de transferencia en la bahía siguiente, en la bahía Jaramillo o en cualquier otro lugar, cuando yo tengo un puerto concesionado. Perdón, no estoy tumbando aquí la fiesta de algunos, ¿no es cierto? Yo respeto mucho y valoro mucho el hecho de que se piense en grande, así hay que hacerlo. Pero siempre hay que pensar también en la institucionalidad, en los contratos ya firmados como Estado, ¿no? Y en proveer o poner esas piezas dentro de este gran rompecabezas para poder convertir a Manabí en destino de inversión y sacar lo mejor que podamos
y que traiga obviamente empleo, prosperidad para todos nosotros. Entonces hay que pensarlo bien. De acuerdo. La institucionalidad, la seguridad jurídica, el orden técnico, todo eso es primordial que pongamos sobre la mesa cuando hablamos de este tipo de proyectos a gran escala. Yo coincido plenamente con usted. Creo que ningún manabita se opondría a la intención de la inversión extranjera, que es lo que nosotros desde esta muy modesta trinchera del periodismo de opinión hemos siempre recibido con brazos abiertos, pero eso significa una cosa, y otra es que por sobre la intención de se vaya cometiendo faltas que después nos puedan llevar hasta una indemnización. De eso sabemos bastante. El ejemplo que usted da de la Hutchinson y su operación del 2006 al 2009 es el mejor como tal. No se cumplió y al final del día eso impidió que se desarrollara los niveles de carga contenerizada que tenían en vista, y decidieron irse y ya. Tenemos experiencia sobre aquello. Hay que hacerlo paso a paso bien. Ahora, sí. Esta parte también muy importante para cerrar con esto y luego preguntarle sobre MDI porque nos quedan 5 minutos. Dale. Al igual que cuando usted era ministro, la Autoridad Portuaria de Manta sigue estando a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. No hoy esta división distinta lo hace llamar MIT, Ministerio de Infraestructura y Transporte. Pero la gerencia, el directorio están a cargo de ellos. Entonces usted sabe la situación de los 180 metros en el puerto artesanal que desde el terremoto están destruidos y que por voluntad política falta que eso se pueda resolver para darle dignidad al trabajo artesanal que hacen nuestros pescadores. Era otro de los puntos que yo digo, me saltan dudas, 2 dudas importantes cuando hablamos del puerto, ¿no? O de la intención de un megapuerto. Entonces, lo primero, la conectividad vial, 60% de las vías de Manabí aproximadamente en muy mal estado. Segundo, tenemos un puerto nuestro, ¿no?, que administra el Estado ecuatoriano y está en tan mal estado. Yo recuerdo que en algún momento incluso hubo una carta de intención por parte del propio terminal portuario de Manta para poder invertir sobre ese espacio que está destruido desde el terremoto, y saltaron gremios parecidos a los que están ahora a decir, no, ¿cómo puede ser posible? Ahora quieren administrar el puerto local, ya tienen el internacional y no sé qué. Pero resulta ser que en el orden local pues no hay una visión cercana a que se haga un empuje por parte de autoridades de gobierno, en este caso en Manabí, como por ejemplo la gobernación, entre otros, para que le digan, hey, Estado, presidente, ayúdenos, mire, tenemos un puerto aquí destrozado desde el terremoto. Entonces, ¿cómo quedó eso cuando usted era ministro y qué opinión le merece sobre que nosotros estemos pensando en un megapuerto y tenemos el nuestro destrozado? Tú resaltas la incoherencia de ciertos gremios que decían, no queremos que esto se concesione. Muchos de ellos ahora dicen, sí queremos un nuevo puerto concesionado en la otra bahía. De acuerdo. No suena, ¿no es cierto? No suena, ¿no? Sí. Nuevamente, volvemos a lo mismo, ¿no? Primero, hay que reconocer, el Estado no tiene la capacidad para poder seguir endeudándose y crear esta obra pública. Ese muelle o el proyecto que estaba ahí financiado, tenía la anuencia en financiamiento por parte de la CAF, del Banco de Desarrollo de América Latina, por alrededor de $26 millones, ¿ok? Los recursos, aunque tengas tú el crédito aprobado, si tú no tienes el techo presupuestario, pues simplemente no lo puedes meter en el plan anual de inversiones. Los manavitas tienen que entender de que cuando yo cogí el ministerio fue a medio año, en el mes de julio, tenía el presupuesto jugado, es decir, muy difícil incluir algo de ahí hasta diciembre. Y cuando comencé a hacer el presupuesto en el año 2023, en cambio, salí en mayo, es decir, no pude completar ni hacer el seguimiento, ¿no? Y el siguiente ministro pues simplemente no lo hizo, fueron 6 meses de transición hasta que vino el nuevo gobierno. Toda esa inestabilidad política genera que estos proyectos se vayan cayendo. Lo que sí me dolió mucho a mí fue que se tuvo que tomar una decisión muy drástica en el sentido de esos $26 millones de la CAF para la reconstrucción de esos 180 metros de muelle y un par de espigones y muelles pequeños pesqueros. El tema fue el siguiente, Andrés, y es que ese crédito estaba dentro de un paquete de un crédito grande de alrededor de $242 millones, donde están incluidos inclusive esos intercambiadores y pasos a desnivel que están construyendo ahora
en Cuenca, por ejemplo, ¿no? Todos esos puentes y esas cosas estaban incluidas dentro de este proyecto, este crédito de la CAF, de 240 y pico de millones. Eventualmente, porque no estaban los estudios actualizados por el puerto de Manta para este muelle, se tuvo que recortar o excluir esa parte de este crédito y el crédito avanzó en los siguientes, con los siguientes ministros y con el siguiente gobierno y no se aprobó. Siempre hay el chance de que los estudios se hagan y que se vuelva a construir, pero si tú me preguntas a mí, seguimos con el mismo cuento. Lo que se debió haber hecho es en su momento aceptar y explorar la posibilidad de que efectivamente el concesionario actual, que presentó una carta de intención por ahí en el mes de enero del año 2023, ponga una oferta y diga, ¿sabes qué? Saquemos a licitación vía alianza público-privada la operación de ese puerto pesquero, ¿no? ¿Para qué? Para darle esa eficiencia y para generar esas inversiones que el Estado ecuatoriano, como vemos, no lo puede hacer por diferentes razones. Eso no tiene que ver ni con los ministros, yo no los culpo a los ministros tampoco. Es muy complejo el tema cuando no se tiene los recursos y cuando la tarjeta de crédito del gobierno está totalmente copada y no podemos seguir endeudándonos más. Entonces, ¿por qué no permitir al privado venir? Pero ahí es cuando siempre salen las voces opuestas, ¿no? ¿Sabes qué? No quiero. ¿Sabes qué? Lo último que nos quedan, por ahí decían, ¿no es cierto? Pero mientras tanto, años después, miran la narrativa, ¿no? Ponen, ¿sabes qué? Ahora sí queremos un nuevo puerto. ¿Okay? Sí. A veces es un poco de incoherencia, ¿no? Pero en todo caso, lo rescatable, Andrés, las voces se están sumando sobre el concepto de un hub regional logístico que debería empezar. Si en algo nos tenemos que unir todos los manavitas, es el día de mañana la Manta Quevedo, sacar la mayor cantidad de ese 42% del banano del país a través del puerto de Manta para generar ese volumen, esa masa crítica de carga y después seguir a un segundo paso. Puerto de transferencia, nuevas inversiones, ¿sabes qué? Tenemos un concesionario, veamos con él qué se puede hacer, vamos trabajando, pero vamos creando estas condiciones. Desde MDI, nosotros y el sector privado ya estamos en el tema de zona franca, como tú bien sabes, por lanzar un proyecto de parque empresarial y zona franca, pequeño todavía para las dimensiones que se necesitan realmente, apenas con 26 hectáreas de desarrollo inmobiliario para ofrecer una plataforma logística y zona franca, cuando normalmente las zonas francas costeras de ciudades medianas como la nuestra tienen entre 70 y 120 hectáreas de infraestructura logística. Pero tenemos que comenzar con algo, ¿no es cierto? Y eso es lo que estamos haciendo desde MDI, desde Sofrati, con la ayuda de todos, y cada día más contentos de que las voces se van sumando hacia ese propósito de todos los gremios, y aplaudo esa iniciativa de cada uno de ellos. Familia, estamos conversando con el exministro de Transporte y Obras Públicas, también exministro del MINUBI, presidente de MNI Corp, Darío Vicente Herrera, en esta reflexión sobre el tema megapuerto. Ahora, justo con eso iba a cerrar. Hace ya más de 2 años, ustedes desde el sector privado, como Manaví Development and Investment Corporation, vienen hablando de un hub logístico. Y a cierta medida, eso fue nuevo para quienes estamos ciertamente involucrados en este tema del periodismo, que también es curioso, sobre el sector privado, los empresarios y demás. Y parece ser que va cambiando la visión de la inversión en Manaví como tal. Y ustedes no se quedaron nada más en queremos un hub logístico para Manaví, un hub logístico para Manaví que nazca desde Montecristi, Manta, Jaramijó, Puerto Viejo, etcétera, sino que también trajeron a un inversionista e hicieron un trabajo conjunto con el municipio de Montecristi desde Corea, y se supone que había un recurso para ir desarrollando también esta idea. También está la zona franca Sofrati dentro de lo mismo, y entonces nosotros empezamos a hablar aquí de las zonas francas y cuál será la importancia y la inversión, y esto parece ser que ha calado tan pero tan hondo que hoy a voces que antes decían no, nosotros solos podemos administrar, por ejemplo, el puerto de Manta, y era más eficiente cuando, entre comillas más eficiente, no, cuando lo administrábamos nosotros, y se oponían a una delegación internacional, pues hoy
levantan una puesta en escena totalmente distinta que dice: queremos un megapuerto de transferencia internacional que tenga inversión privada. Sobre lo mismo, otro tema bastante largo, hemos hablado del aeropuerto, pero digamos que ustedes están implementando este chip después de tantas conferencias, después de tanto conversar y decir: oigan, dense en cuenta, tenemos un montón de ejemplos que lamentablemente el Estado ecuatoriano no ha podido levantar. Uno de esos, el puerto artesanal, vamos a cumplir ya años y años, del 16 en adelante, ya vemos 10 años, y no podemos levantar 180 metros de muelle destruido después del terremoto. Entonces, dense en cuenta que el Estado no puede, que no tiene la suficiente capacidad para poder invertir, hay que darle espacio al inversionista privado, y hoy estos gremios hablan de un megapuerto que incluiría un desarrollo de un hub logístico más competitivo para Manabí. ¿Cómo se encuentra en este momento ese proyecto de MDI y también apuntado a Sofrati? Espero, mi querido Andrés, de aquí a unas 4 a 6 semanas ya poder enviarte a ti especialmente una invitación formal para un evento de lanzamiento del proyecto Sofrati, Parque Empresarial y Zona Franca. Muy avanzado estamos con el proyecto, ya puliendo no temas conceptuales, sino ingeniería de detalle para poder sacar este producto a comercializar bajo un esquema muy innovador. ¿Qué estamos creando? Un ecosistema productivo apalancado en zonas francas donde las empresas puedan identificar mercados, elaborar proyectos de inversión, transformar estos productos y convertir estos productos en oferta exportable a través del puerto de Manta o el aeropuerto de Manta hacia el mundo. Poner a Manabí y nuestro potencial en ese mapa. Con la ayuda del gobierno de Corea, por supuesto que sí. Hemos trabajado, no en uno, llevamos ya 3 proyectos de inversión, uno exitoso, uno que llegó a ser finalista en el año 2025 para financiamiento no reembolsable, y lamentablemente uno de ellos que tenía que ver con un master plan para la conurbación, master plan urbanístico para la conurbación Manta, Montecristi y Jaramillo al 2050, no fue aceptado en este año, no obstante queda en la parrilla para poderlo presentar a una nueva institución en Corea del Sur. Nuevamente es búsqueda de fondos no reembolsables del gobierno de Corea. Entonces, son procesos largos que comenzamos y demoran siempre un par de años. Por eso los proyectos que hemos comenzado el año pasado, el año antepasado, se verán en este año y el próximo, pero no nos quedamos quietos. Y junto a inversionistas nacionales e internacionales ya hemos desarrollado la plataforma Sofrati para ponerla al mercado y ofrecer este producto. Es una pieza más del rompecabezas, Andrés. No es solamente lo que va a generar el éxito dentro de este concepto del hub logístico. Okay. El puerto manejado eficientemente, un aeropuerto en proceso de licitación, ojalá, porque no veo visos de que está sucediendo ni siquiera la iniciativa de un perfil de proyectos de la Dirección General de Aviación Civil. Deberían ya comenzar en eso, no se está viendo eso. Entiendo. Bien, ahí perdimos la conexión con el ingeniero Darío Vicente Herrera. Ya en la parte final era, ¿no?, sobre la reflexión última. Me alegra saber que va bien el tema Sofrati. El trabajo de MDI Corp es bastante resaltable. Se nos terminó el tiempo en la sala de Zoom. Nos pasamos de los 40 minutos que nos entrega el Zoom. Como estamos acostumbrados a hacer entrevistas de menos de 40 minutos, se nos fue el tiempo volando con él, que nos atendió desde el exterior. Ya cuando aterrice, le vamos a decir que nos atienda un tiempito más acá y que sigamos reflexionando sobre estos temas que ellos conocen a la perfección, porque estuvieron involucrados en la función pública, porque trabajan en inversión privada y porque siguen atrayendo a inversionistas a que puedan hacer de Manabí un hub logístico tan esperado. Bien, querida familia, de esa forma cerramos. Nos hemos pasado 8 minutos porque está la Santa Misa ya lista. Gracias, gracias, gracias.